Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía. Y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Bárbara Bajaña. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos orando. Este es el último domingo, este fin de semana de el junio, por nuestros padres vivos y difuntos, y por supuesto por todos los enfermos, de una manera muy especial. Hoy el obispo ordenó 2 nuevos sacerdotes en la catedral. Yo vi en el teléfono una parte de la ordenación. Hoy la homilía estuvo muy buena. Estaba la gente, creo que había, no sé, 100 personas o algo así. Bueno, algo pudieron tener 2 jóvenes que llegan al sacerdocio en unos tiempos en que el servicio es difícil. Así que ya Dios les dará muchas gracias. Nuestro diácono activo, Santos Rodríguez, estuvo hospitalizado otra vez, 2 días, ya hoy está en su casa. Dice que está mejor, le pusieron medicinas nuevas, problemas del corazón, la presión, cosas así. Así que oremos por él también, que ha estado en estas últimas semanas en esos problemas de salud, que en estos tiempos como que se hace más duro porque no dejan entrar a nadie a verlo, etcétera. Ya saben. Hoy la liturgia nos presenta en el Evangelio el final del discurso de Jesús en San Mateo, el discurso apostólico que se llama, las orientaciones dadas a los apóstoles, a quienes Él envía en su nombre. En la primera parte del Evangelio, Jesús nos dice, porque es para todos también, que cuáles son las condiciones, las actitudes que el apóstol debe tener. Y en la segunda parte, el Evangelio es breve, cómo debe ser acogido. Por eso la primera lectura del libro, creo que segundo de los Reyes, primero o segundo, de la sección de Eliseo, nos presenta la acogida que recibe el profeta en casa de una familia. El tema acogida es muy de la iglesia, ¿verdad? Por eso ahora nos sentimos tan raros
En la iglesia todo se realiza por medio de ese camino de hospitalidad. Y en él acogemos a Cristo. Pidámosle perdón al Señor ahora de nuestros pecados y pidámosle que siempre lo sepamos identificar en nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos tuyos, hijos de la luz. Concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura que escucharemos es tomada del libro de los Reyes y el profeta Eliseo en él va a ser acogido por una familia en Sunem. Al final, el don de Dios para esa familia acogedora será el anuncio de un hijo. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día que Eliseo pasaba por Sunem, una dama lo invitó a comer. Y después, siempre que viajaba a ese pueblo, iba a esa casa a comer. La dama dijo entonces a su marido: mira, este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Si quieres, le hacemos una pequeña habitación en la terraza y ponemos en ella una cama, una silla y una lámpara. De esta manera, cuando venga a nosotros, podrá quedarse y descansar. Un día,
Pasó Eliseo. Se fue a la habitación de la terraza y se acostó. Dijo a Gehazi, su muchacho, ¿qué podemos hacer por ella? Respondió el muchacho, ella no tiene hijos y su marido ya es viejo. Eliseo, pues, le dijo, llámala. La llamó el muchacho y la dama se paró en la puerta. Eliseo dijo, el año próximo, por este tiempo, tendrás un hijo en brazos. Palabra de Dios. Al salmo responderemos, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En su carta a los Romanos, San Pablo hoy nos explica nuestro vínculo con Cristo en el bautismo. En el bautismo somos no solamente iniciados, somos incorporados a Cristo y participamos de sus méritos porque en Él participamos de su pasión, muerte y resurrección. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con Él para participar de su muerte. Pues al ser bautizados fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, a fin de que al igual que Cristo, quien fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado y un morir para siempre. Su vida ahora es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio encontramos dos partes, una dirigida a los apóstoles, o sea, ambas dirigidas a los apóstoles, pero una con las exigencias del apóstol y otras las promesas que el apóstol, con que el apóstol va a ser recibido en nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda por amor a mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el tiempo ordinario nos trae temas muy interesantes que no tendríamos oportunidad de meditar si siempre estuviésemos celebrando los tiempos fuertes, ¿verdad? Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua. Son los grandes misterios, pero el Evangelio tiene muchas cosas de Jesús, muchas enseñanzas, milagros, que no solamente son útiles, son necesarias. Es necesario que las conozcamos, que las meditemos, igual que tantos otros textos de la Escritura. Y este tiempo verde, tiempo ordinario, tiempo en donde se mantiene la esperanza, nos trae esa posibilidad, nos la regala. Eliseo fue el sucesor de Elías. Dios mismo le dijo a Elías que se eligiera a un discípulo que fuera su sucesor. En semanas anteriores hemos leído en las misas de entre semana parte de esa historia de Eliseo, de Elías y Eliseo, que está en los libros primero y segundo de los Reyes. Unos textos muy hermosos y muy necesarios que los conozcamos, ¿no? Para que tengamos conocimiento de la base de nuestra espiritualidad tan antigua y tan arraigada en la experiencia de la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Eliseo, dice el texto, que pasaba por Sunem y una mujer rica lo invitó a comer. Y cada vez que pasaba por ese pueblo, lo acogía esa familia, que al final decidió prepararle una habitación en el piso alto para que el profeta pudiese quedarse y descansar. Al final, ya sabemos el diálogo, ¿verdad? Le pregunta a su sirviente o su criado y él le da la sugerencia. Son mayores, no tienen hijos. Tantos casos de eso aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. El otro día celebrábamos la Natividad de San Juan Bautista, el día 24, y celebramos a alguien que fue concebido por unos padres ya avanzados en edad. Todos son casos así en la Biblia de personajes, ¿no? Con concepción o nacimiento o ambos milagrosos, o por lo menos como un favor especial de Dios. El regalo, vamos a decir, que Dios le hace por medio del profeta a este matrimonio es la promesa de un hijo. Para el año que viene, para estas fechas, abrazarás un hijo, que es el mayor regalo que le podían hacer
a una familia, a un matrimonio que todavía no había completado su ciclo familiar porque no tenían hijos. Estos temas debemos resaltarlos siempre en una época en que al mismo tiempo que muchas familias acogen amorosamente a los hijos, incluso los buscan, otras los desprecian, los maltratan y los matan, porque ya sea en el vientre de la madre es un hijo, es un ser humano desde el primer momento de su concepción. Y eso está demostrado científicamente, no hay que ir muy lejos. Y lo es todo el tiempo. Esas leyes horrorosas que quieren aprobar o que han aprobado en algunos estados, que incluso después de nacido o porque nació vivo, a pesar de que lo estaban abortando, y entonces, como estaba destinado a morir, tiene que morir. Estamos peor que los pueblos muy antiguos que ahogaban a los hijos cuando no los querían. Ordinariamente no lo hacían y lo hacían los chinos. No sé si lo hacen todavía. Si el primero nacía era una hembra, tenía que ser un varón para que pudiera mantener la familia en caso de la falta del padre. Y hasta que no nació un varón estaban estrangulando a las niñitas. Se le llama feto cuando está en el vientre materno, pero es un ser humano completico. La diferencia es que no lo vemos. Ahora lo podemos ver en el sonograma con una claridad increíble, movimiento, chupándose el dedo, pero todavía la maldad está muy enraizada. Y el negocio, más humillante para un ser humano todavía y más perverso todavía ese crimen, que es crimen siempre, asesinato. Vaya. Si es buscado expresamente, es un asesinato. Yo sé que ustedes lo saben, pero como hay personas que están viendo esto por otros lados, y esto se extiende, y además no es para torturarlos, es para que no olvidemos que vivimos en un mundo rodeado de maldades. A veces nos preguntamos por qué estamos sufriendo esto o aquello, ¿no? Estamos llamando el mal y la muerte. Yo personalmente no lo haré, pero vivo en una sociedad que de una manera horrorosamente insensible y asesina lo hace. En la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, que es un auténtico tratado de teología, antes decíamos epístola, son epístolas. La diferencia entre una carta y una epístola es que una carta es simplemente un acusar recibo de recibir algo, o algo que yo escribo para que mi familiar o mi amigo sepa cómo estoy, o pidiéndole algo, o encargándole algo. Hay cartas comerciales, etc. Pero una epístola es una carta escrita, a veces ni siquiera para ser enviada, sino para ser publicada, para enseñar, que lleva un contenido profundamente moral, una enseñanza. Es una pieza literaria, aunque sea muy breve, y a veces no es tan breve, como precisamente la carta o epístola a los romanos, que hoy nos dice que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, para que pudiésemos andar en una vida nueva. Recordemos que el bautismo, y todavía se aplica así en muchos lugares, pero nosotros, como bautizamos preferentemente niños y no tenemos esa preparación en las iglesias, seguimos bautizando de la forma más fácil, que es por efusión, derramando el agua sobre la cabeza. También se puede bautizar por aspersión, ¿verdad? Y la forma más antigua es por inmersión. Los griegos ortodoxos y muchos ritos católicos orientales que bautizan niños pequeños los bautizan por inmersión. Tienen mucha habilidad para que no le entre agua en los ojos y en la nariz, lo tapan 3 veces. Así se bautizaban siempre los primeros cristianos durante muchos siglos. Bajaban al agua,
o al río, o a un lago, a un estanque. Luego ya las iglesias construidas a unas piscinas que imitaban eso, y había que bajar y sumergirse. Y eso imitaba también en la forma el bajar de Cristo al sepulcro. Bajar al sepulcro y salir vivo, redivivo. Como Cristo bajó a la muerte y salió resucitado. No solamente el agua, sino el modo en que se practicaba el bautismo, y que sigue siendo un modo válido para hacerlo. Hay algunas iglesias no católicas que si no bautizan así, no bautizan. Cuando fuimos a la peregrinación a Tierra Santa hace unos años, algunos hermanos se metieron en el Jordán, no para rebautizarse, porque el bautismo no se repite, sino para llenarse de esas aguas donde Juan bautizaba y donde Jesús fue bautizado, y donde fueron bautizados tantos, primero como bautismo de penitencia y luego como bautismo cristiano. En uno de los lugares de los antiguos cristianos también se bautizaba, en el río Jordán. Participamos de la vida en Cristo y hemos imitado ese modo de acercarnos a Él, de participar en su muerte, pero esa participación tiene que ser también explícita y voluntaria e interior. No basta bajar el agua, hay que querer vivir así, ¿verdad? Renunciando constantemente, renovando esa condición con nuestra profesión. Por eso hacemos la profesión de fe los domingos y las solemnidades después del Evangelio, renovando una y otra vez nuestro propósito de vivir esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Y cada vez que evitamos el pecado, cada vez que vencemos la tentación, cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos muriendo con Cristo. Cada vez que hacemos un acto que nos hace superar un egoísmo, a lo mejor dudamos, lo hago, no lo hago, y al final dije, sí, lo voy a hacer. Aunque me cueste, voy a dar esta limosna, aunque tenga menos, porque en otro estoy reconociendo a Cristo y tiene menos que yo o no tiene nada. Y así podríamos multiplicar todas las instancias, todas las circunstancias en las que nos convertimos, en las que renovamos esa gracia actuando en consecuencia con nuestra fe, renunciando al pecado, al mal, al egoísmo, a la violencia, a la mentira, a todo lo que no es de Cristo, y actuando con un valor que a veces nos pide un sacrificio, a veces nos duele. A veces nos duele porque todavía no estamos tan habituados quizá, al menos en esa parte que me tocó hoy, a obrar naturalmente como un cristiano, como un convertido a Cristo, como un hombre nuevo. Ser hombres nuevos, ser criaturas nuevas, no solamente es una condición, sino es una actuación. Y Jesucristo se lo pide a sus apóstoles y por lo tanto nos lo pide a nosotros en el Evangelio de hoy. Todo el que no renuncie, qué duro es renunciar, ¿verdad? Qué duro es renunciar. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si no conociéramos el Evangelio y sus consecuencias, esas palabras nos pueden lucir muy duras, y son fuertes, sí lo son. Porque es la única forma de ser libres. Para poderlos amar de verdad y con el amor de Cristo, tenemos que primero renunciar a esos amores que no son Cristo. Y entonces los asumimos en Cristo. Eso es amor a nuestros padres y madres, a nuestros padres, hermanos, hijos, seres queridos en general, abuelos, amigos.
Y ese amor universal que nos lleva a hacer obras por desconocidos o por personas que acabamos de conocer en su necesidad, qué sé yo, tantas cosas, solamente puede realizarse en ese nivel, ¿verdad?, tan alto, porque parte del amor a Cristo y del amor que Cristo ha puesto en nosotros y renueva constantemente en nuestros corazones. Nuestras relaciones familiares y de otra índole humana son de orden natural y son de necesidad. Queremos sentirnos muy generosos cuando amamos, pero necesitamos ese amor. Y cuando no lo podemos expresar, cuando no lo podemos sentir, y nos parece que no lo tenemos, sobre todo con alguien a quien le debemos amor, papá, mamá, hijos, hermanos, esposos, nos sentimos muy mal, nos sentimos muy pecadores, muy miserables, ¿no? Porque necesitamos ese amor, darlo y recibirlo de vuelta. Y nos sentimos muy tristes y muy decepcionados cuando nos recibimos de vuelta. Y cuando no lo podemos sentir, nos sentimos miserables, ¿no? Porque es un amor de necesidad. Dejémonos de bobería. Somos necesitados, somos mendigos de amor. Y de darlo y de recibirlo, de las dos cosas, en las dos direcciones. Pero el amor de Cristo, que es un amor sobrenatural, es de otro nivel. Y es primero, y por eso es que Él nos dice, el que ama a esto y a esto, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es un amor de libertad, el amor a Cristo y el amor en Cristo, que viene en consecuencia. Por eso, para ser discípulo de Cristo y mucho más para ser su apóstol, tenemos que pasar por esa criba del amor nuestro, del amor propio, del amor egoísta, de todo rastro de egoísmo que siempre vamos a tener algunos, hasta que lleguemos al segundo piso, ¿verdad? De todo el egoísmo que nos vaya quedando en el amor. Por mucho que amemos a una persona, por mucho que estemos siempre tratando de complacerla y de hacerla sentir bien, siempre hay como aunque no nos lo confesemos, hay una necesidad mía en hacer eso. En hacer eso. Y a veces caemos en cosas que diríamos, no debíamos repetirlo. Yo no debo llamar a fulano porque cada vez que lo llamo acabamos peleados. O me dice no sé qué. Y el fulano puede ser la mamá, el papá, una hermana, un hermano. Y hay personas que a veces en la confesión me lo cuentan y yo digo, no lo llame. Si te ofende, ¿para qué te lo vas a llamar? Ya. Si quiere, mándale el día del cumpleaños una tarjetita que no le tienes que ver la cara. Y el día que se ablande y baje la guardia, entonces tú vuelven a hablar. Pero viene el mes siguiente, no, que llamé. ¿Pero para qué lo llamaste? No te dije que no lo llamara. ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué la llamó? Porque la quiere, lo quiere y no soporta no comunicarse con su ser querido, que aunque no lo quiera él o ella sí lo quiere, aunque se sienta ofendido después por lo que le dijo. Porque me ofende, porque me dice esto, porque se mete en mi vida, y me critica que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, eso es masoquismo a veces, ¿no? Pero lo hacemos y lo repetimos, tropezamos con la misma piedra en ese aspecto, porque queremos a esa persona, de todas maneras. Y nos sentimos culpables de no saber cómo está. Eso es falta de madurez también. El amor tiene que madurar. Y cuando madura, no es duro lo que se hace la persona, pero se hace más independiente y decir, bueno, yo puedo vivir sin llamar a fulano para que me ofenda. Yo puedo vivir sin él. Lo sigo queriendo en la distancia, rezo todos los días, pero no lo voy a oír los paquetes que me va a decir o los insultos.
pero es un modo en que nosotros mismos, sin querer, nos estamos confesando necesitados del amor, dependientes del amor. Por eso tenemos que renunciar, en principio, a todos los amores de la tierra. Y después que logremos cimentar el de Cristo, veremos cómo esos fluyen. Y son maduros, o por lo menos un poquito más maduros de lo que eran, de lo infantiles que eran antes. No se trata de odiar a los otros, se trata de amar, de que lo primero es lo primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Jesucristo nos está reclamando nuestro amor, en primer lugar, como Dios que es. Tiene derecho y deber de hacerlo, porque si no, no nos hace libres. Piensen en esa onda y verán cuánta razón tiene ese pensamiento. Después viene el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que pierda la vida por mí, la hallará. Son modos de hablar en la lengua y en la dinámica del pensamiento hebreo, por comparaciones, por contrastes, por exageraciones, pero nos habla de la importancia de los principios que nos está enseñando. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. ¿Hemos pensado en eso? Que cuando nos reciben en una casa, están recibiendo a Cristo. Yo siempre soy cristiano, nunca me quito, nunca nos quitamos el traje de cristiano, así que están recibiendo a Cristo. Lo sepan o no. Y si no nos reciben, están rechazando a Cristo. Lo sepan o no. Con frecuencia lo saben. El que recibe a un profeta, ¿por qué es profeta? O sea, cuando uno sabe la condición de la persona que está recibiendo, tiene más mérito. Tendrá una recompensa especial, dice el Señor. Y por ese camino va la obra de la evangelización, del anuncio de la buena noticia, que es el Evangelio, que es lo que quiere decir Evangelio, buena noticia. La llamada a la conversión. El que dé aunque sea un vaso de agua fresca, en circunstancias de miedo, casi siempre de miedo, a veces de odio, ¿no? Pero bueno, en este caso que les voy a contar, no tenía que ser de odio, pero sí de miedo, pero un miedo que hizo que muchas personas, por no recibir a alguien, hicieran una obra mala. Cuba, 1961, no le voy a decir el nombre del pueblo, un pueblo donde había un colegio de religiosas, que eran de origen canadiense, e intervinieron en el colegio. Las monjas se tuvieron que ir de ahí porque vivían en ese mismo edificio, que era pequeño, era un pueblo de 3.000 y pico habitantes, y tenían un colegio muy barato y muchas becas. Se fueron con las otras hermanas al colegio mayor de la ciudad, que no estaba tan cercana, donde tenían la comunidad más grande. Y allí estuvieron hasta que se fueron, las expulsaron. No tenían dinero para comprar comida, vivían del colegio también, y a los maestros que les pagaban. Bueno, habían intervenido el colegio, y algunas de las maestras se pusieron de acuerdo para ir a los pueblos donde ellas enseñaban, en esos colegios, visitar a las familias, a las casas de los alumnos, pidiéndoles alguna ayuda para las hermanas. Le podían dar lo que le pagaban mensualmente o algo de eso, una parte, lo que quisieran. Esta persona, que era amiga mía, unos cuantos años mayor que yo, era una mujer consagrada en un instituto secular, que fue fundado primero en Canadá y después un padre canadiense lo fundó en Cuba. Eran religiosas, de las que no usan hábitos, viven en sus casas. O sea, espiritualmente y teológicamente
son religiosas, porque hacen los votos y todo, ¿verdad? Siempre son votos temporales por un año, pero pertenecen a un instituto religioso y tienen una estabilidad en ese instituto después que pasan el tiempo de formación, de votos y de prueba. Y trabajan y viven en sus casas con su familia. A veces viven varias juntas en una casa común, etc. En aquel tiempo ella no lo era. Era simplemente una seglar maestra de inglés del colegio. Y ella me contó que en ninguna casa la dejaron entrar. Apenas la abrían por la ventana. Después de recorrer medio pueblo y a una hora ya de la tarde, en una casa pidió que si tenían un poco de agua y en el portal se tomó un vaso de jugo. Eso fue lo único que le dieron. Se suponían que eran familias muy católicas porque mandaban a sus hijos e hijas a la escuela de las monjitas. Para que veamos las cosas que pasan cuando hay miedo, miedo inducido, y cuando hay baja calidad humana, sin dudas, y poca o ninguna fe. Yo he oído a personas en todas partes, no solo allá, ni aquí, en todos los lugares donde he estado. No, es bueno que el muchacho, sobre todo la hembra, que vaya al colegio religioso porque ahí le enseñan bien y están cuidadas. No le interesa más nada. Están cuidados. Y como se paga, los hacen estudiar. En las escuelas públicas les dan buenas clases, pero como no pagan, los dejan que sacan modorros y semianalfabetos algunos o muchos de los grados superiores. Porque eso sigue pasando, ¿sabes? Claro. Aquí pasa. Como no cuesta, bueno, pregúntenles a los dueños de casa si cuesta o no cuesta. Que cada vez que quieren hacerle una gracia a los maestros, nos suben, porque yo soy dueño de casa también, nos suben los taxes, los impuestos. De ahí lo sacan. Y por eso hay gente que después, en la edad mayor, adulta, a la edad anciana, en la ancianidad pierden su casa, porque ya no pueden pagar más impuestos. Y ya no tienen más entradas, ya no le suben. Pero esas cosas pasan. Pudiéramos decir, pudiera no recibirse a un santo. ¡Ah! Todos los santos han sido rechazados en algún momento o en muchos. Y los fundadores, hasta en sus propias congregaciones fundadas por ellos, muchos de ellos, quizá la mayoría, han tenido que sufrir mucho más, mucho. Sobre todo cuando han dejado de ser superiores, porque han renunciado o porque le han pedido sus súbditos, sus hijos, la renuncia y los han tratado a patar. A otros no, pero a muchos, si no lean las vidas de los santos reales, para que vean cuánto de eso hay en la iglesia, ha habido en la iglesia. Por eso Jesús advierte de todo esto y por eso Jesús propone esa acción como una acción meritoria. El profeta debe ser recibido porque viene en nombre de alguien que es mayor, el que es enviado en nombre del quien lo envía. El que me recibe a mí, dice Jesús, el que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Al final es el Padre, el Hacedor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el que nos da a Cristo y el que nos da la recompensa. Estas cosas. Afloja aquí. Vamos a proclamar todos unidos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Solo Dios es el Señor y solo Él puede darnos lo que con fe le pedimos. Nuestra respuesta será: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que contemplando e imitando a Cristo sea experta humanidad e ilumine desde el Evangelio la vida de los hombres, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los pastores de la Iglesia, para que guíen a la comunidad cristiana con espíritu paternal y entrega evangélica, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nuestros gobernantes, para que se comprometan en la promoción de la justicia y la paz, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que el Señor llama a su seguimiento, para que no antepongan nada al amor de predilección que los escoge, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que ya han dejado este mundo, para que vivan con Cristo la vida nueva y eterna, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oremos en silencio, presentándole al Señor todas las intenciones que traemos hoy. Unamos a ellas las intenciones por los enfermos, por todos los fieles difuntos, por los cristianos perseguidos, por todos los padres, por todos los que buscan en el corazón de Cristo refugio, esperanza y fortaleza, por la unidad y la concordia en los Estados Unidos y en todo el mundo. Roguemos al Señor. Oh Señor, Escucha y ten piedad. Dios Padre, todo esto te lo pedimos a ti, que nos das la vida y nos invitas a dar nuestra vida por el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. en este momento los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Hoy sí vamos a tener dos colectas. La segunda estará dedicada al Papa. Es una colecta que se hace todos los años, que se llama el óbolo de San Pedro. St. Peter's Pence en inglés. Y por eso vamos a hacer una segunda, para que sea dedicada a esa razón. El obispo nos mandó una carta pidiendo que la hiciéramos. Dame tu mano,
Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Bárbara y a todos nuestros padres difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí la encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierda su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No
La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Ahora tenemos esa segunda colecta que les anuncié cuando hacíamos la primera, que se llama el óvulo de San Pedro. St. Peter's Pence es el nombre en inglés. Se hace todos los años un día, un domingo, para enviarle una ayuda al Papa, que por supuesto la necesita, para ayudar a otros y para mantenerse. Todavía no hemos hecho la que se hubiera hecho el Viernes Santo, que es para Tierra Santa. Ya nos indicará el obispo cuándo la debemos hacer. Eso es importante porque los santos lugares, aunque allá recaudan, ya saben cómo son las condiciones. Siempre la Iglesia Universal ha ayudado a mantener esos lugares que para todos son nuestras insignias de la fe, ¿verdad? Los frailes en esos santos lugares viven en verdadera pobreza, no se dan la gran vida por lo que le manden o por lo que la gente que va allí done. Va mucha gente, no sé que las donaciones sean nada del otro mundo. Desgraciadamente casi siempre es así. Bueno, muchas gracias por todo. Seguimos con las misas en línea, a partir de los miércoles siempre. Lunes y martes no estamos teniendo, hasta miércoles, jueves, viernes, el sábado a esta hora y el domingo el horario habitual. Recuerden de llevarse los boletines. Ahí está el mensaje mío, todo lo que es de actualidad de la parroquia y están muy bonitos además, es bueno coleccionarlos. De todas maneras, siempre podrán encontrar en el Facebook y en el web de la parroquia editados los mensajes, los avisos, las referencias bíblicas, los difuntos que encomendamos, todo eso lo pueden encontrar ahí también. Pero a mí me parece que es muy bueno, ya que lo tenemos, tener el papel. Lo tenemos a mano ahí y siempre hay una referencia para buscar datos y el número de la parroquia, qué sé yo. Gracias a todos los que siguen cooperando con generosidad y a las personas que comprenden. Y a los de aquí, el pequeño staff de San Martín de Porres, que, por ejemplo, Mario ahora tiene más trabajo. Tiene más. Porque todas estas transmisiones siempre es él el que organiza y realiza ese trabajito. Julio Espinal, que se ocupa de mantener vivo el Facebook y el web también con Claudia. Así que son unos ángeles custodios de la parroquia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar y solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero
felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Es el gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Es el gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, y solo Cristo me lo pudo dar. Es el gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro